Hola de nuevo, bienvenidos a otra sesión de nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica, el canal que tiene como misión informar a la población sobre temas económicos para que seamos protagonistas y no solo testigos del desarrollo de la democracia en nuestras naciones latinoamericanas. En esta sesión, la número 10 de nuestro primer módulo, se analizará el principal problema de Europa, el euro. Muchos periodistas, analistas y lamentablemente también muchos economistas insisten en que la migración es el principal problema de Europa. Esto es incorrecto. El principal problema que enfrenta el continente europeo es el hecho de que 20 países miembros de la Unión Europea comparten una moneda en común, el euro. En el diseño del euro se creó un ente encargado de la política monetaria, el Banco Central de Europa. Sin embargo, no fue creado su acompañante imprescindible, una tesorería europea. Analicemos entonces el principal problema que enfrenta Europa, el euro. Iniciemos nuestro análisis con una cita. Este es el economista post-keynesiano Wayne Godley, refiriéndose al proyecto del euro en un artículo que escribió en 1992. Si un país o una región no tiene poder para devaluar su moneda, y si no es beneficiario de un sistema de igualación fiscal, nada impide que sufra un proceso de declive acumulativo y terminal que desemboque al final en la emigración como única alternativa a la pobreza o la inanición. Desde antes de ser implementado, el proyecto del euro tuvo muchos críticos. Muchos economistas presentaron sus observaciones, sus críticas con respecto a las fallas que se veían desde ese entonces en el proyecto del euro. Y ese es uno de los objetivos de la presentación del día de hoy. Y esta es la agenda que tenemos preparada para esta sesión número 10. Como primer punto se presentará una introducción, el problema de Europa, el euro. Luego hablaremos un poco sobre el diseño del euro, el cual está plasmado en el Tratado de Maastricht. Como tercer punto se presentará la crisis de deuda soberana que presentarán varias naciones miembros de la Unión Europea. Luego, como cuarto punto, hablaremos sobre el euro y la identidad fundamental, concepto que fue presentado en la sesión número 6 aquí en este canal. Luego hablaremos sobre la necesidad de una única autoridad fiscal para el euro y por último se presentarán las conclusiones y cómo el análisis sobre los problemas de Europa continúa siendo un análisis equivocado. Empecemos entonces con nuestro primer punto. Hablemos sobre el problema de Europa, el euro. La llegada de la crisis financiera mundial de 2008 marcó el inicio de la crisis para la moneda que utilizan varias naciones que integran la Unión Europea, el euro. En 2009 inició la crisis de deuda soberana para algunas naciones, especialmente Grecia e Irlanda. Asimismo, marcó el inicio de una etapa que se caracterizó por altas tasas de desempleo y una contracción de las economías de la zona euro. Es importante indicar que algunas naciones sufrieron mucho más que otras. Alemania y Países Bajos, por ejemplo, se recuperaron rápidamente de esa crisis. Para otras naciones como España y Grecia, la crisis significó una transformación de sus economías. El objetivo de esta presentación es demostrar que la principal causa detrás de los problemas económicos y sociales que enfrenta la Unión Europea es la introducción del euro como moneda en común. El documento que dio vida al euro es el Tratado de Maastricht, ratificado en 1992. El documento indica que uno de los objetivos de la introducción del euro es establecer una unión económica y monetaria que incluya una moneda única y estable. Una institución supranacional, el Banco Central de Europa, se encargaría de diseñar y ejecutar la política monetaria para la zona. Sin embargo, el tratado no definió una única autoridad fiscal, por lo que la introducción del euro produjo una separación completa entre asuntos monetarios y fiscales
para las naciones que adoptaron el euro como moneda. Varios economistas advirtieron sobre este serio problema, como se muestra a continuación. En 1998, el economista inglés Charles Goodhart publicó un artículo en el que presenta los problemas que enfrentaría Europa al crear una unión monetaria. En ese artículo, Goodhart escribió: en particular, los estados nacionales participantes seguirán teniendo las principales responsabilidades fiscales, pero en el ámbito monetario su estatus habrá cambiado a un nivel subsidiario, en el sentido de que ya no podrán, en caso de necesidad, pedir a la autoridad monetaria que cree dinero para financiar su deuda nacional. Se producirá un divorcio sin precedentes entre las principales autoridades monetarias y fiscales. Y Goodhart no fue el único economista en presentar advertencias sobre los problemas de instaurar una moneda en común para la Unión Europea. A continuación se presenta otro párrafo del artículo titulado Maastricht and All That de Wayne Godley. El poder de emitir su propio dinero, de girar sobre su propio banco central, es lo principal que define la independencia nacional. Si un país renuncia a este poder o lo pierde, adquiere el estatus de autoridad local o colonia. Sobre la introducción del euro, el académico alemán Dirk Entz escribió: el euro se construyó en torno a un banco central, el Banco Central de Europa, pero sin la correspondiente tesorería europea. Esto es inusual, ya que históricamente un sistema monetario gira en torno a un banco central y una tesorería. En el caso del euro, se pensó que un banco central que se ocupara de la inflación era todo lo que se necesitaba, sin necesidad de una política fiscal supranacional. Si ustedes se dan cuenta, todos estos artículos que generaron estos economistas se basan principalmente en esa separación, en ese divorcio que provocó la introducción del euro entre las autoridades monetarias y las autoridades fiscales. Los economistas Dirk Entz y Randall Wray escribieron sobre el euro lo siguiente: desde el inicio de la eurozona, la intención era crear un banco central verdaderamente independiente, el Banco Central de Europa, e imponer fuertes restricciones a la política fiscal nacional, lo que también significaba añadir restricciones a los bancos centrales nacionales. Además de los conocidos criterios de Maastricht de límites de déficit y deuda, que analizaremos en un momento, estaba la cláusula de no rescate, que se creía garantizaba que el Banco Central de Europa no respaldaría los bonos de los gobiernos nacionales. Asimismo, debe señalarse que los bancos centrales nacionales enfrentaban la restricción de no poder comprar más del 33% de los bonos soberanos emitidos por su gobierno. Queda claro entonces que, al diseñarse el euro, la omisión de crear una tesorería europea no fue un error involuntario. En realidad se buscaba restringir la política fiscal de las naciones europeas. Recuerden lo que se platicó en la sesión número 4. Una de las falencias fundamentales del análisis económico neoclásico es considerar a la política fiscal como inflacionaria. En el diseño del euro, es evidente que el pensamiento económico en Europa en ese entonces era el mismo que se tiene en las naciones latinoamericanas en estos momentos. Todo lo que se necesita para ejecutar política pública es un banco central que se ocupe únicamente de garantizar estabilidad en el nivel de precios. Como veremos, no solo Latinoamérica, sino también las naciones europeas han pagado un precio muy alto por la ejecución de estas políticas públicas equivocadas. A continuación, se analizará el comportamiento del desempleo en algunas naciones que conforman la Unión Europea para el periodo 1990 a 2025. El primer caso a analizar es Alemania, la economía más grande de Europa. Puede apreciarse en la figura que el desempleo en Alemania llegó a un punto máximo de poco más de 11% justo en la época previa a la crisis financiera mundial de 2008. Pero aún con esta crisis,
el desempleo se dio gradualmente. Veremos más adelante cómo el superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos que presenta Alemania alivió considerablemente la crisis para este país. Ahora, esta figura presenta el comportamiento de la tasa de desempleo para Países Bajos, otra nación que presenta una posición sólida en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la figura se observa que el punto máximo del nivel de desempleo en Países Bajos fue poco más del 9% en 2014. Sin embargo, como sucedió en Alemania, el desempleo llegó a niveles muy parecidos a los que se observaban antes de la crisis. Ahora corresponde el turno a España, que ya había enfrentado épocas de un nivel de desempleo muy alto, pero no como las observadas inmediatamente después de la crisis. La tasa de desempleo después de la crisis superó el 26%, y aún ahora el desempleo en España continúa siendo alto, alrededor del 10%, continúa siendo levemente mayor al desempleo promedio de la Unión Europea, que se encuentra alrededor del 7.5%. Hablemos ahora sobre el diseño del euro. Vamos a presentar algunas de las principales ideas que se presentan en el Tratado de Maastricht. El economista australiano Steve King afirmó, claramente algo en el diseño del euro causó la crisis. El impacto de la crisis financiera de 2008 fue mucho peor para la zona euro que para Reino Unido y Estados Unidos. Además, algunos países se vieron mucho más afectados, como por ejemplo España y Grecia, que otros, Alemania y Países Bajos. A continuación entonces se presentan algunas características del euro. El euro es la divisa oficial utilizada en la eurozona y por instituciones del gobierno de la Unión Europea. El lanzamiento del euro ocurrió el 4 de enero de 1999. 11 Estados miembros de la Unión Europea adoptaron la moneda inmediatamente. El euro sustituyó las monedas individuales de los Estados miembros participantes. El euro comenzó a ser utilizado como una moneda electrónica en los mercados financieros y para los pagos en efectivo. 3 años más tarde, en enero de 2002, empezaron a circular las monedas y billetes de euro que se conocen hoy en día. Es importante recalcar que aquellos países miembros de la Unión Europea que adoptaron el euro entregaron el control de su moneda a un ente externo, el Banco Central de Europa. El euro reemplaza a la moneda del país que lo adopta. Hasta el momento, estamos hablando de 2025, 20 países miembros de la Unión Europea y 5 naciones y un territorio que no integran la Unión Europea utilizan el euro. Uno de los problemas que se presenta cuando una nación adopta el euro es que ya no pueden devaluar la moneda. Por ejemplo, si asumimos que Grecia tiene un déficit comercial con el resto del mundo, es decir, le compra al mundo más de lo que le vende, si Grecia contara con su propia moneda, podría devaluarla para hacer sus exportaciones más competitivas en el mercado internacional y mejorar de esta forma su posición en la balanza de pagos. Pero hay un problema cuando se diseña una moneda y no se tiene presente el origen, el verdadero origen del dinero. En la mayoría de los libros de texto se presenta la idea que el dinero surgió de la necesidad de superar el problema de la doble coincidencia de necesidades del trueque en las transacciones comerciales privadas. Esta visión del origen del dinero lleva a la conclusión que el implementar una sola moneda para una región minimizará los costos en las transacciones comerciales y generará varias ventajas económicas, especialmente en el comercio entre naciones. Sin embargo, como se presentó en la sesión número 2, este argumento ignora que en realidad el Estado ha estado involucrado en el desarrollo del dinero desde su inicio. Es decir, el dinero tiene una estricta relación con el concepto de soberanía nacional. De otra forma, ¿cómo se explica que en el territorio europeo haya surgido una moneda para cada país que conforma Europa?
Bueno, y aquí les comparto un mapa de Europa en 1992, justo después de la disolución de la Unión Soviética. Como se aprecia, el continente europeo se caracteriza por ser un territorio relativamente pequeño. Bueno, pequeño si consideramos a Rusia por un momento como parte del continente asiático, pero si nos concentramos en Europa Central, vemos que el continente se caracteriza por ser relativamente pequeño, pero que está conformado por varias naciones. Y antes de 1999, cada una de estas naciones contaba con su propia moneda. De esta forma, creo yo que es más sencillo visualizar que efectivamente existe una fuerte relación entre contar con una propia moneda y la soberanía nacional. En un artículo escrito en 1996, el profesor de economía de la Universidad de Princeton, Barry Eichengreen, habla sobre su colega Michael Musa, quien trabajaba en ese entonces en el Fondo Monetario Internacional. En esa ocasión, Barry Eichengreen escribió: a Michael Musa le gusta describir cómo, cada vez que va a la cafetería del Fondo Monetario Internacional, por el pasillo donde están dispuestos los billetes de los Estados miembros, redescubre una de las regularidades más sólidas de la economía monetaria: la correspondencia uno a uno entre países y monedas. Si la unificación monetaria precede a la unificación política de Europa, será un acontecimiento sin precedentes. En lo personal, no me gusta utilizar la enciclopedia en línea Wikipedia para realizar investigación. Sin embargo, el concepto que presenta esta enciclopedia del término soberanía monetaria me pareció bastante completo. Al consultar el término en esta enciclopedia se encuentra lo siguiente: la soberanía monetaria se define como el poder económico que posee un Estado para emitir su propia unidad monetaria, controlar aspectos como la tasa de cambio con otras divisas, el régimen cambiario y los tipos de interés para su moneda en curso, así como también otros asuntos vinculados al dinero al interior de los territorios donde ejerce su soberanía nacional. Suele ser considerado como un tipo de nacionalismo económico que asocia distintos grados de medidas proteccionistas en la política monetaria de una nación en favor de sus propios intereses. Normalmente la entidad financiera encargada de ejecutar estas funciones es un banco central de carácter nacional. Vemos entonces que en este concepto también se ve reflejado esa cercanía natural que existe entre la emisión de una moneda y la soberanía nacional. Entonces, al adoptar el euro, las naciones renunciaron a su soberanía monetaria. Analizaremos las consecuencias de este hecho en el resto de la sesión. Creo que es el momento ideal para realizar una pausa y llevar el primer video de esta sesión a su fin. En el próximo video continuaremos analizando algunas interioridades del Tratado de Maastricht e identificaremos las razones por las que el euro representa el principal problema que enfrenta Europa en estos momentos. Los espero en el segundo video de esta sesión.